Hola, hola estudiantes de tercero básico. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a la clase número 14 en la asignatura de... Recuerden que estamos trabajando en la unidad número 3, legado que nos dejaron los griegos y los romanos en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. En la clase pasada hablamos de la influencia que tenemos de las antigüedades en cuanto al deporte, el arte y el teatro. Acá les muestro como evidencia los hermosos trípticos que realizaron ustedes en la clase anterior. Muchas felicitaciones, estudiantes, lo hicieron genial. Nuestro objetivo de aprendizaje para la clase de hoy es comparar modos de vida de la antigüedad con el propio, considerando la educación y la política. Tal como lo mencionamos en el objetivo de aprendizaje, hoy estudiaremos número 1, cómo era la educación de griegos y de romanos. Y número 2, la organización política de griegos y de romanos. Te puedes apoyar en tu libro de historia en las páginas desde la 151 hasta la 161. ¿Cómo era la educación en el mundo clásico? ¿Será que las personas en la antigüedad iban a la escuela? ¿Tenían edificios que eran colegios? ¿Todos estudiaban? Bueno, presta mucha atención a lo que te voy a contar el día de hoy. Vamos a comenzar en Grecia. Recordemos que en Grecia se organizaban por medio de polis, que eran ciudades-estados. Por motivo de sus características geográficas que mencionamos a principio de la unidad 2, ¿te recuerdas? Que sus condiciones eran un poco complejas y accidentadas gracias a la cantidad de islas, penínsulas, montañas, mares, etc. Las ciudades estaban un poco distanciadas una de la otra y cada polis, es decir, que cada ciudad, tenía un sistema educativo distinto. Es por ello que hoy vamos a mencionar dos de las polis, es decir, dos de las ciudades de Grecia, para identificar características en cuanto a la educación. Por ejemplo, en Atenas, las niñas no iban a la escuela y eran educadas por sus madres. Los niños a los 7 años ingresaban a la escuela o aprendían con un tutor. Entre sus estudios destacaban la gramática, la escritura, el cálculo, el canto y la gimnasia. Si ustedes se dan cuenta, existía gran variedad de asignaturas como en el tiempo actual. Una vez que los niños cumplían 16 años, como ya eran jóvenes, podían aprender un oficio o estudiar retórica, que es el arte de hablar bien. En el caso de la ciudad de Esparta, en esta ciudad la educación dependía de los padres hasta los 7 años de edad, en la que los niños pasaban a depender del Estado y eran preparados para la guerra. Tanto niños como niñas recibían una dura formación física. En el caso de la antigua Roma, los niños y las niñas libres eran criados por sus madres hasta los 7 años. Desde entonces y hasta los 12 años, la mayoría iba a la escuela mixta, es decir, niños y niñas. Ven, estudiantes, en Roma ingresaban a la escuela a la misma edad que tú ingresaste para cursar primero básico. En Roma no todos podían estudiar, pero quienes lo hacían quedaban a cargo de un maestro que les enseñaba gramática, además de poesía griega y romana, filosofía, astronomía y música. En Roma estudiar era un privilegio, pues tenía un alto costo.
En otros casos, se contrataba a un profesor particular que solía ser un filósofo griego. Y entre los 16 y 20 años, los jóvenes de familias más ricas podían ser instruidos y los preparaban en filosofía y oratoria, que es el arte de hablar en público con la capacidad de persuadir a quien te escucha. También estudiaban derecho para así poderse dedicar a la política. Niños y niñas, ¿sabían que muchas de las palabras que usamos diariamente en la actualidad tienen su origen en el griego y el latín, que es la lengua de los romanos? En el caso del latín, a medida que Roma se expandió, su lengua se difundió, se mezcló con otras y de allí surgieron idiomas como por ejemplo el portugués, el italiano y el español. Los romanos utilizaron las letras de su alfabeto para crear un sistema de numeración. Y si bien este sistema no es el mismo que utilizamos actualmente para hacer cálculos en matemáticas, su uso se mantiene en algunos elementos, como cuando mencionamos la numeración de los siglos. Por ejemplo, el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVIII o el siglo XXI. La escritura de los griegos y romanos se ha podido conocer porque aún se mantienen inscripciones en papiros, tablillas, piedras, murallas que se encontraron en distintas partes del antiguo territorio griego y romano. Y aquí observamos el alfabeto griego y el latino. Nuestro alfabeto es una herencia de la antigua Grecia, ya que el alfabeto griego fue adoptado por los latinos y el de las civilizaciones romanas pasó a casi todos los alfabetos vigentes en el mundo occidental. En el caso de los latinos, llevaron a cabo significativas modificaciones del sistema gráfico griego, como se observa en este cuadro, que también lo puedes observar en tu libro. Para las sociedades del pasado, pero especialmente para los griegos, el desarrollo del pensamiento era súper importante. El ocio, la investigación, la reflexión y el intercambio se valoraban profundamente. Buena parte de los conocimientos sobre la vida, la naturaleza y el planeta provienen de filósofos, matemáticos, geógrafos e historiadores del pasado griego y romano. Tradicionalmente se han destacado a pensadores hombres. Sin embargo, hubo muchas mujeres que se desarrollaron en los distintos ámbitos del pensamiento, como la astronomía, la filosofía y también las matemáticas. En el siguiente cuadro se muestran las áreas en que se destacaron estos pensadores y los aportes que dejaron hasta los actuales momentos. En el área de filosofía se destacaron los exponentes Diotima, Sócrates, Platón, Aristóteles, Axiotea, Lastenia, Heráclito, Cicerón y Séneca. Y su aporte buscaron explicaciones para comprender el universo, al ser humano, el destino y el mundo en que vivimos. En el área de historia destacaron Heródoto, Tucídides, Polibio, Plutarco y Tito Livio. Dejaron por escrito el relato de acontecimientos especialmente relacionados con la guerra y la política. En matemáticas destacaron Euclides, Pitágoras, Hipatia de Alejandría. Ellos descubrieron elementos de la matemática y la geometría que se utilizan hasta hoy día. Y en el área de la geografía destacaron los exponentes Anaximandro y Ptolomeo. Su aporte fue medir la Tierra y descubrir que era redonda. ¿Qué
heredamos de la organización política de la polis de Atenas? La palabra política, de origen griego, se refiere a las decisiones que afectan a la ciudad polis, es decir, a la comunidad. Hoy, muchos países del mundo, incluido Chile, se gobiernan mediante un sistema político denominado democracia. ¿Sabes lo que significa la palabra democracia? Esta forma de gobierno surgió en Atenas y significa gobierno del pueblo. En ella, los ciudadanos podían participar de las decisiones políticas y la elección de autoridades. De la misma manera, hoy en día, cuando las personas votan para elegir cargos públicos, como por ejemplo los diputados, los senadores, alcaldes o presidentes, están ejerciendo un derecho democrático, el derecho de elegir a sus propios representantes. Sin embargo, la democracia actual tiene muchas diferencias con la democracia ateniense. En Grecia, solo la minoría era tomado en cuenta como ciudadano, es decir, solo los hombres. Allí, ni las mujeres, ni los extranjeros, ni esclavos, niños o niñas podían ser tomados en cuenta como ciudadanos. Te invito a que abras tu libro en la página 158 y compares cómo era la democracia en Atenas y cómo es la democracia actual en Chile. ¿Qué heredamos de la organización política de los antiguos romanos? El nombre oficial de Chile es República de Chile. ¿Por qué crees que se llama así? El concepto república proviene de la antigua Roma, pues fue uno de los sistemas de gobierno que tuvieron los romanos y en latín significa cosa pública. En la República Romana, las autoridades eran elegidas por los ciudadanos. En ese tiempo, solo eran algunos hombres, y solo por un tiempo determinado. Durante el periodo de la República, los romanos lograron que las leyes, que eran las normas que regulaban la vida en sociedad, se escribieran y que pudieran ser conocidas por todos, es decir, eran públicas, pues hasta ese momento las leyes solo se transmitían de manera oral y no estaban registradas en ninguna parte. Estas primeras leyes escritas fueron conocidas como la Ley de las 12 Tablas, a las que luego se agregaron nuevas normas, lo que dio origen a lo que se conoce como el derecho romano. En Chile, como en Roma, las leyes están escritas y son públicas. La principal ley es la Constitución, que señala cómo se organiza el país y los derechos y deberes de sus habitantes. Que, por cierto, próximamente se llevará a cabo un acto democrático denominado plebiscito, donde se someterá a votación popular la reforma de esta Constitución. El resto de las leyes se organizan en códigos, que es un conjunto de leyes, cada uno relacionado con un aspecto distinto. Por ejemplo, en el Código Civil están todas las leyes que regulan las relaciones entre personas y tienen mucha influencia del derecho romano. Y como podemos notar, queridos estudiantes, tanto la educación como la política en Chile ha tenido su influencia en el desarrollo de las antiguas civilizaciones griegas y romanas, que aún mantienen vigencia y que han sido transformadas en función de las necesidades de la sociedad actual. Queridos estudiantes, durante el estudio de esta unidad hemos aprendido cómo era la vida cotidiana de los griegos y de los romanos, y la comparamos con la nuestra, y nos hemos dado cuenta de la gran herencia que nos dejaron estas antiguas civilizaciones en cuanto a diferentes áreas, como por ejemplo el deporte, el arte, el teatro, la educación, la lengua y la política, entre otras más.
Ahora, para concluir, te invito a que puedas realizar tu actividad de ticket de salida. Completa la información del cuadro que aparece en la página número 164 de tu libro de historia. Una vez que completes esta información, debes tomarle una foto y enviarla a mi WhatsApp como evidencia. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Chao.